Abra sus Biblias, hermanos, por favor, en Marcos capítulo 16. Marcos en el capítulo 16, por favor, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo número 8, por favor. Marcos capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Me contestan, hermanos, con un amén cuando lo tengan, por favor? Vamos a ponernos de pie, vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos reunimos en el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Pedimos que la misma pueda ser de edificación a nuestras vidas en esta tarde, Señor. Usa tu palabra para hablar a nuestros corazones, Señor, y para comprender la gran verdad bíblica, Señor, que miraremos el día de hoy. Gracias te damos y te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Quiero que note, por favor, conmigo, queridos hermanos, el versículo 7. Dice de la siguiente manera: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. ¿Por qué el ángel que apareció a estas mujeres menciona de una manera específica a Pedro y no a alguien más? Dice la palabra de Dios: pero id, decid ¿a quién? A sus discípulos y a Pedro. Si están conmigo, hermanos, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Hemos escuchado, queridos hermanos, muchas cosas acerca de Pedro. Es uno de los apóstoles tal vez más famosos, más emblemáticos de la Biblia. Es uno de los personajes que encontramos en la palabra de Dios más semejantes a muchos de nosotros. La palabra de Dios habla acerca de Pedro de una manera especial, pero me llama mucho la atención porque en este versículo, queridos hermanos, los ángeles dicen a las mujeres: id y decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Que acaso Pedro no era un discípulo de Jesús? Claro que sí, pero entendemos, hermanos, una verdad espiritual y la cual estaremos estudiando, pero no quiero ir más adelante, solamente hay que quedarnos con eso. Menciona de una manera específica, de una manera especial al apóstol Pedro. ¿Por qué? ¿Quién era Pedro? La palabra de Dios nos habla acerca de Pedro en Juan capítulo 1, por favor, si me acompañan. Juan capítulo 1 y en el versículo 40 al 42. Juan capítulo 1, versículo 40 al 42, dice así la palabra del Señor: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Su nombre, Simón, era hijo de Jonás. Jesús le cambió el nombre a Cefas, que traducido es, o que quiere decir Pedro. Los historiadores, hermanos, indican que Pedro nació aproximadamente en el año 1 antes de Cristo. Y su nacimiento fue en Betsaida de Galilea. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 44. 1:44. Dice la palabra de Dios así. 1:44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés. ¿Y quién, hermanos? Y Pedro. Pedro, el apóstol Pedro, era de este lugar, Betsaida de Galilea. Su oficio era pescador. Mire lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4 y el versículo 18 dice así la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado, ¿qué hermanos? Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran, ¿qué? Pescadores. Porque eran pescadores. El oficio de Pedro era pescador. Encontramos en Mateo capítulo 4 y en el versículo 19 también aquí su llamamiento. Mire lo que dice aquí. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasado de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mire lo que dice en Lucas capítulo 5, versículo 1, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Voy muy rápido, hermano, con las citas. Ahí, no, ¿está bien? ¿Estamos bien? Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de ¿quién, hermanos? De Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro fue pescador. Pedro fue enviado también con los 12, fue llamado y fue enviado. Mire lo que dice Mateo 10:2, por favor. Mateo capítulo 10 y el versículo 2.
Mateo capítulo 10 y el versículo 2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 5, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Fue enviado, fue uno de los enviados, fue uno de los que tuvo el privilegio de ser llamado por Jesús. Pero su llamamiento fue un llamamiento especial. Fue en medio de un milagro. Fue en medio de el embargo de temor por el milagro que Jesús había hecho. Ellos habían trabajado toda la noche y seguramente, hermanos, ellos sabían que había sido imposible. Se habían esforzado, pero no habían pescado nada. Pero viene un hombre y le dice, echen la red para pescar. Y dice la Biblia que grandes cantidades de peces atraparon y que la red se rompía y también las barcas se hundían. Tuvieron que pedir refuerzos. Fue llamado de una manera especial en medio de un milagro de Jesús. Pedro, un personaje especial en la Biblia, un pescador, una persona, un hombre que fue enviado con los 12. Un hombre que vio los milagros de Jesús. Mire lo que dice en Mateo capítulo 14, versículo 26. Mateo capítulo 14, versículo 26. Mateo capítulo 14, versículo 25. Vamos a leer 25 hasta el 27. No, perdón, hasta el 33, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 33, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió, ¿quién, hermanos? Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Vivió en carne propia los milagros de Jesús y experimentó también el oportuno socorro del Salvador. Cuando Pedro estaba hundiendo por el agua, exclamó a gran voz, Señor, sálvame. Y Jesús le salvó. Y entraron juntos en la barca y después le adoraron. Pedro. ¿Qué más podríamos decir de Pedro, queridos hermanos? Miren lo que dice el capítulo 16. El capítulo 16 y el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Este hombre pescador, este hombre rudo, este hombre tal vez duro de corazón, que había experimentado los milagros de Jesús, que había visto a Jesús alimentar a mucha gente, que había visto a Jesús sanar mucha gente. Este hombre ahora tenía una actitud diferente. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro de todo corazón contesta estas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este hombre estaba convencido que Jesús era el Hijo de Dios. Este hombre estaba convencido de quién tenía a su lado. Este hombre estaba convencido de los milagros de Jesús, los había experimentado en carne propia. Pero ¿qué más podemos decir de Pedro? Mire lo que dice Lucas capítulo 22 versículo 31. Lucas capítulo 22 versículo 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Fue un hombre por el cual Jesús oró de una manera especial. Dice la palabra de Dios que Satanás lo había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo. Pero dice el versículo 32, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tenía una gran responsabilidad Pedro. Jesús había orado por él de una manera especial. Oraba todos los días por sus discípulos, oraba todos los días por su gente, oraba todos los días de una manera especial por Jerusalén, por toda aquella región, pero oró de una manera muy especial por Pedro para que su fe no faltara. Jesús oró por él. Y mire lo que dice el capítulo 26, Mateo 26, 69, por favor. Mateo 26, 69. Y aquí encontramos uno de los capítulos más angustiosos, más tristes de la vida de Pedro. Capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo.
Pedro había visto los milagros de Jesús, había experimentado, hermanos, en carne propia la salvación de Jesús del agua. Pero vienen unos capítulos, uno de los capítulos más tristes en la vida de Pedro. Una vez más, por favor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y qué tristes palabras. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Qué más podríamos decir de Pedro? ¿Qué más podríamos decir de Pedro? Después de ahí, Jesús fue interrogado por Pilato. Después de ahí, Jesús fue sentenciado a muerte. Posteriormente, Jesús fue crucificado y muerto. Puedo imaginar a Pedro. Puedo imaginar a Pedro recordando, teniendo bien vivo esa imagen. Las palabras de Jesús seguramente le taladraban en su corazón y en su mente. Y las palabras y las maldiciones que él dijo seguramente le taladraban en su mente. Seguramente Pedro estaba muy triste. Seguramente Pedro pensaba que no volvería a ver a Jesús. No sabía Pedro de qué manera pedir perdón. Dice la Biblia que lloró amargamente, amargas lágrimas. Pedro. Jesús fue sepultado. Jesús fue sepultado y después resucitó. Y acompáñame por favor una vez más a Marcos 16. Marcos capítulo 16. Y en el versículo 7. Marcos capítulo 16 y el versículo 7. Aquí están hablando los ángeles que encontraron a aquellas mujeres que iban a llevar las especies aromáticas al sepulcro de Jesús. Dice la Biblia que pasando el día de reposo, esto equivale a sábado, es decir, un domingo muy temprano, estas mujeres venían a traer las especies aromáticas a la tumba del Señor Jesús. Pero encontraron a estos varones, dice la Biblia, que estaban sentados ahí a la derecha y hablaron con aquellas mujeres. Versículo 6, mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos: y a quién, hermanos, y a Pedro. Id, decid a sus discípulos y a Pedro. Gloria a Dios por las segundas oportunidades. Gloria a Dios por las segundas oportunidades. Muchas veces pecamos. Muchas veces metemos la pata. Muchas veces vamos en contra de la voluntad de Dios. Y estamos tristes, como Pedro. Lloramos amargamente como Pedro. Pero gloria a Dios por las segundas oportunidades. Aquí Pedro estaba recibiendo una segunda oportunidad. Pero decid a sus discípulos y a Pedro. Díganle a Pedro que ya no esté triste. Díganle a Pedro que Jesús le está dando otra oportunidad. Díganle a Pedro que era verdad todo lo que Jesús le había prometido. Díganle a Pedro que él tendrá las llaves del reino. Díganle a Pedro que Jesús dijo que lo verían
en Galilea. Pero id decid a sus discípulos y a Pedro: el que va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Dios le dio una segunda oportunidad a Pedro. Pedro recibió una misión especial. Mire lo que dice en Juan capítulo 21, versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15. Dice así la palabra de Dios, queridos hermanos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Wow, qué hombre tan más tierno, qué hombre tan más amoroso. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Volvió a preguntar la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió y dijo: Señor, tú sabes que te amo. La tercera vez: ¿me amas? Dice la palabra de Dios que Pedro se entristeció. Pedro se entristeció. Probablemente Pedro recordó todas las maldiciones que él dijo en contra de Jesús. Probablemente Pedro estaba recordando cuando estaba negando a Jesús con aquella criada, con aquellas personas, con aquellas otras personas, cuando cantó el gallo. Y estar recordando esas palabras y escuchar a Jesús decir: ¿me amas? Yo no sé cómo Pedro no soltó un llanto en esa hora ahí. No lo sabemos, pero probablemente sí lo hizo. Dice la Biblia que se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú sabes, yo te negué. Tú sabes que estoy arrepentido de eso. Tú sabes que te amo. Gracias. Señor, creí que tú me habías dado otra oportunidad. Oh, claro que sí, Pedro. Ahora yo te estoy encargando una misión muy especial. Apacienta mis corderos. Como el padre cuando tiene que salir a algún lado y no puede llevar a su pequeño bebé, y va y lo encarga con alguien más. Esa es su vida, esa es su inversión, eso es todo para él en ese momento, dejándolo en manos de otra persona. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas.
Pedro recibió una misión muy especial de Jesús. Pedro recibió el privilegio, Dios le dio el privilegio de predicar en el gran día de Pentecostés. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos 2:14. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a predicar en aquel lugar, cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquella congregación, sobre aquellos que estaban reunidos ahí. Y dice la Biblia que todos los que estaban ahí empezaron a escuchar el discurso en su propio idioma. Y entonces Pedro predica ahí. Pero mire lo que dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿como cuántas personas, hermanos? Como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquel hombre rudo, aquel pescador, aquel hombre atrabancado, aquel hombre que negó a Jesús, aquel hombre que recibió una segunda oportunidad de parte de Dios, ahora estaba siendo padre, ahora estaba siendo guiador a los pies de Cristo de como 3,000 personas, aproximadamente 3,000 personas. Imagínese usted, hermano, 3,000 personas. Pedro recibió una segunda oportunidad. Pedro recibió una misión especial de Jesús. Pedro recibió el privilegio de predicar en el día de Pentecostés y que se convirtieran como 3,000 personas. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. En medio de la prueba, Dios tiene el oportuno socorro. En medio del mal, en medio de la aflicción, en medio de nuestros errores, Dios tiene una segunda oportunidad para ti. Así que si tu vida va en camino al mundo, si tu vida va en camino a darle la espalda a Dios, no lo hagas. Dios te da una segunda oportunidad. Dios te quiere bendecir como bendijo a Pedro. Dios te quiere dar otra oportunidad, pero está en ti y está en mí tomarla. Mire lo que dice Efesios 2:1. Y con esto termino. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero gracias a Dios, gloria a Dios por su misericordia, gloria a Dios por las segundas oportunidades. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios por las segundas oportunidades. Pedro recibió una segunda oportunidad. Seguramente nosotros hemos recibido una segunda oportunidad también. Pero ¿qué hacemos? Pedimos oportunidades y oportunidades y oportunidades y oportunidades todos los días de nuestra vida, y no aprovechamos la segunda oportunidad que Dios nos dio. Pedro aprovechó esa segunda oportunidad. Y qué bendición por Pedro. Qué bendición por Pedro. Qué bendición por su ejemplo que nos deja en la Biblia. Qué ejemplo de cristiano. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? No solo a 3, hasta 4, 5, hasta 10, 20 en un día. Pero Dios sigue abriendo su mano. Dios sigue extendiendo su misericordia. Pero no te confíes de eso, porque puede ser que un día la misericordia de Dios para ti se termine. Dios te ofrece una segunda oportunidad. Dios le ofreció a Pedro una segunda oportunidad. Dios te ofrece a ti una segunda oportunidad. Pero ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con ella? Pedro. Tantas cosas podemos aprender de Pedro. Pero gloria a Dios por las segundas oportunidades que nos da en nuestra vida. Yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad, porque nadie es perfecto, todos nos equivocamos. Pero está en usted y en mí si aprovechamos esa segunda oportunidad. Tal vez vas con tu esposa y tu esposa ya está harta de ti y le pides llorando una segunda oportunidad y te la da. Pero después llega el momento en el cual la hartas de nuevo, porque la segunda oportunidad fue un pretexto que usaste para tu propio egoísmo. No aprovechaste esa segunda oportunidad. Probablemente ella se vaya y no regrese, y será demasiado tarde. Es lo mismo con las oportunidades que Dios nos da. Si Dios nos da una segunda oportunidad, debemos tomarla, debemos aprovecharla, porque no sabemos el día en el cual no habrá más oportunidades para nosotros. Tal vez usted en esta tarde dice: yo no tengo a Jesús en mi corazón. La Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tal vez alguien en las redes sociales pudiera decir: yo no conozco a Cristo. Déjeme decirle que en esta tarde Dios le da una segunda oportunidad. Tome esa segunda oportunidad, porque no sabemos si mañana habrá una nueva oportunidad. Pedro aprovechó la segunda oportunidad. Y qué ejemplo de cristiano, qué ejemplo de hombre, qué historia, qué privilegio tuvo a morir crucificado. Pero él no quiso compararse a su Señor, y él dijo: quiero crucificado, pero de cabeza. Qué privilegio. Una segunda oportunidad recibió. Dios es un Dios de oportunidades. Dios te ofrece una segunda oportunidad. ¿Qué será de nosotros? ¿La tomaremos?
o simplemente decidimos rechazar. Dios da una segunda oportunidad. Una tercera oportunidad, no lo sabemos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pedro que nos has dejado. Bendice la invitación. Bendice al pastor. Pastor, por favor. Pues yo venía a arrodillarme, hermanos. Gloria a Dios por las segundas oportunidades. Gloria a Dios porque nos ama. El hecho de que nos ama, hermanos, no quiere decir que Dios está de acuerdo con la manera que vivimos. Pero Dios es bueno. Si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, debemos ponernos a cuentas con Dios. Si alguno, considerando que no es una práctica habitual, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No tomemos esa segunda oportunidad para jactarnos, sino para servir a Dios. Padre Celestial, le damos gracias. Ciertamente rogamos, Señor, si alguien de los que han estado oyendo la transmisión o de los que están aquí, aún, Señor, no ha tomado el paso, Señor, de entregarle su vida a usted, Señor, dele la oportunidad de palpar, de saber, de entender, de volver en sí, como lo hizo el hijo pródigo. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. Nos postramos, Señor, delante de tu presencia para darte gracias y para suplicarte, Señor. Suplicar que nos ayudes, que tomes control de nuestros corazones y nos permitas crecer, Señor, madurar, servirte con devoción, con compasión. Padre, gracias. Gracias por mis hermanos que se han postrado. Gracias por tu siervo. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.